Y nosotros continuamos con Pensamiento Crítico. Ya tenemos en el estudio de Guayaquil al doctor Fernando Yávar, con quien vamos a hablar ahora desde la óptica jurídica. ¿Qué ha hecho el Ecuador? Ingresó este tema al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la tipificación del femicidio, pero ¿qué tan eficiente ha sido esto? Le damos la bienvenida entonces a Fernando Yávar, quien a propósito, además de haber sido ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Fernando Yávar es muy activo en este tema, es asesor de la... Vaya, pues se me fue el nombre. Fernando, ¿me ayudas? Sí, buenos días, Carlos. Gracias por la entrevista. Y solamente para hacer una pequeña corrección, yo fui vocal del Consejo de la Judicatura, vocal del Consejo de la Judicatura. Participación Ciudadana. Correcto. Y en mi ejercicio profesional, además, también asesoro pro bono, es decir, gratuitamente al CEPAM, quien es una organización civil que trabaja justamente para los casos de violencia contra la mujer. Esto incluye esta amplia gama que va desde los femicidios hasta la violencia, sea esta física, sexual o psicológica. Ahora, ya que tú estás muy activo en el tema y con tu experiencia por haber sido vocal del Consejo de la Judicatura, en el Ecuador ya hay esa tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Se han creado unidades judiciales al respecto para atender, dar asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan eficiente está entonces la aplicación de todas estas políticas y de todas estas estrategias? Bien, bueno, hay que reconocer que una cuestión es el ámbito normativo y otra es el ámbito, obviamente, de su ejecución práctica. En el ámbito normativo lo que tenemos es un Código Orgánico Integral Penal que ha incluido la figura del femicidio. Algunos, obviamente, apoyan que exista esta figura, otros existen críticas de las perspectivas jurídicas, consideran que puede ser incluso hasta discriminatorio, pero para mí realmente tiene un componente político de visibilización de las víctimas, que en este caso claramente son las mujeres. Eso en términos normativos, por decirlo así, está cumplido. La segunda fase es la fase de su aplicación práctica y esta es claramente donde más trabajo tenemos que hacer. Por cuanto existe una gran cantidad de casos en el sistema, particularmente en la Fiscalía, de muertes de mujeres que aún no se ha formulado cargos o que aún no tenemos ni llamamientos a juicios y mucho menos sentencias. El número de sentencias que hasta el momento se han dado oscila aproximadamente entre 30 y 40 dentro del primer año de vigencia del COIP, pero existen muchas más que están rezagadas. Recordemos que no toda muerte de mujer termina de hecho en una sentencia por femicidio. Recientemente hay un caso de Guayaquil en el cual para la Fiscalía no existía méritos para considerarlo esto como un caso de femicidio por un tema fundamental, que es un tema probatorio. Los tribunales, los jueces están exigiendo, no es un tema que esté en la ley, pero lo exigen que para demostrar que se trataría de un caso de femicidio, es decir, que es parte de este eslabón, un eslabón más de una gran cadena de violencia contra la mujer, requeriría previamente que exista algún tipo de incidente. Es decir, que haya alguna denuncia que se haya planteado en contra de la pareja a efecto de terminar este proceso y que no es un acto esporádico. Esto que, insisto, es muy discutible, podríamos plantear varias opciones en el sentido de decir que más allá de la existencia o no de una denuncia, si ustedes revisan lo que se ha hecho los estudios correspondientes, una mujer para que llegue a denunciar una violencia contra la pareja, contra el cónyuge, contra el esposo, muchas veces han pasado varios incidentes violentos. En algunos casos escuché que eran siete episodios violentos y que recién al séptimo es que acudía a una instancia judicial a denunciarlos. Por ende, el hecho de que no haya una denuncia no necesariamente implica de que la convivencia de esta pareja ha sido feliz hasta el incidente en que fallece la mujer. Por ende, esto es un primer punto, que es hacer el seguimiento de todos los casos que están en el sistema, justamente para determinar qué detiene a la Fiscalía para formular cargos en un caso concreto. Luego, si se determina que hay méritos para formular cargos, ¿cuántos de ellos pasan a ser formulados como femicidios y cuántos no? Vean, incluso hay algunos fiscales que no están de acuerdo con la figura de la tentativa de femicidio, lo cual de hecho con el caso Sharon se podría decir que se ha puesto más conocido o es más popular la denominación, pero para algunos fiscales ni siquiera existe la figura de la tentativa de femicidio y lo que hacen es formular cargos por tentativa de asesinato o de homicidio. Luego,
Eso respecto de lo que es el femicidio como tal, que para mí necesita un acompañamiento mayor de parte del Estado para identificar los casos y justamente empujar para que esos casos no queden en impunidad ni que se los tipifique de una forma errónea. Pero luego Fernando, podría ser corregido con una reformulación de cargos, pero eso no necesariamente soluciona el problema. El tema pasa también por lo siguiente, es decir, a ver, ¿qué tiempo tienen las unidades judiciales? ¿Pueden atender estos casos de forma directa? Es decir, ¿pueden procesar desde el tema judicial o solamente están creadas para dar asistencia? A ver, hay que distinguir, porque una cuestión son los delitos y otras son las contravenciones. En ámbito de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, la única contravención es la violencia física que no supera, o sea, hasta los 3 días. Hasta los 3 días de incapacidad para la mujer o el núcleo familiar, esa es la única contravención que es la competencia de las unidades de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Entonces, esa es la única, insisto. Por ende, todo el resto, que son la gran mayoría de normas, que son, obviamente, la violencia física, que supera los 3 días, todos los casos de violencia psicológica y, obviamente, la violencia sexual, no se diga, los femicidios no son competencia de las unidades de violencia contra la mujer, sino que entran al ámbito penal común, al ámbito penal ordinario. Y este es un tema que yo creo que tenemos que revisarlo. Ya pasó 1 año de vigencia del COIP y es importante sacar esas cifras y leerlas y releerlas para hacer un estudio que sea evidentemente efectivo para las víctimas. Tú planteas un gran signo de interrogación, yo creo que deberíamos tender hacia... Perdón, no escuché. Tú planteas un signo de interrogación en cuanto a la efectividad de la aplicación, es decir, debería entonces la unidad judicial tener mucho más ámbito de acción en ese sentido. Por supuesto, para una cifra, en ámbitos de violencia psicológica tenemos menos del 1% de sentencias. Y esto es solamente de las denuncias presentadas, evidentemente. Todas aquellas que no se denuncian realmente ni se conocen. Pero de las presentadas es menor al 1% las sentencias que se dictan. Entonces hay que buscar soluciones. La solución que ha planteado la Judicatura del Consejo Definitivo es que bajemos a las violencias psicológicas desde el delito a una contravención nuevamente, como estaba antes en la ley de violencia contra la mujer, y que además eliminemos los distintos niveles, porque hoy tiene niveles la violencia psicológica, leve, moderada y severa, que haya un solo concepto de violencia psicológica, que sea contravención y que además su prescripción sea de 1 mes. Yo con todo respeto discrepo en este punto, creo que no debemos, por el hecho de que existan limitaciones para la capacidad de los operadores de justicia para sentenciarlo, reducir los tiempos de pena privativa de libertad y achicar tiempos de investigación. Lo que debemos de hacer es un acompañamiento a las víctimas para que esos casos no se caigan. El problema es que se caen los casos porque se están dilatando demasiado. Entre ellos está el tema particular de las víctimas que revocan, es decir, se retractan de su propia denuncia, aquellas que, cansadas de que el sistema no les dé realmente la razón, pierden la fe y dejan de impulsar la causa, entre otras. Pero la gran mayoría de estos casos se caen por estas razones. Entonces, por ende, la Fiscalía lo que debe hacer es un acompañamiento mucho más fuerte a esas víctimas para evitar que estos casos se caigan. Además, hay otros factores que sin duda rebasan lo judicial, que inciden en una retractación o en un desistimiento que, aunque no tenga un valor jurídico como tal en términos de cerrar la causa, para la Fiscalía, un caso en que la víctima no está dispuesta a impulsarlo, evidentemente es un caso que se va a caer. Entonces, para mí, lo que debemos hacer es reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, ampliar las competencias de los juzgados de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, a efecto de no solamente darles competencias para contravenciones, sino también para delitos. Ahora, Ellos tienen un andamiaje mucho más completo para asistir a las víctimas con todos los psicólogos que trabajan en ellas. Pero Fernando, hay algo que tú has dicho y que me ha dejado un poco inquieto o bastante preocupado. Es decir, tú dices, existe el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, de aquello, algunos fiscales, en vez de irse por esa tipificación, se van por homicidio o intento de asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si es que no se utiliza la tipificación de femicidio, debo entender entonces que es opcional del fiscal establecer cuál es la tipificación del delito. Sí, efectivamente es así, por cuanto es una figura penal que tiene sus requisitos, y si el fiscal cree que no están cumplidos todos los requisitos, evidentemente tiene que utilizar el tipo penal que por default le cae, que es el asesinato o el homicidio. Pero, insisto, el tema para mí problemático es que se demanda de la víctima haber
tenido una denuncia presentada previamente en contra del agresor para considerar que ahora sí estamos ante un caso de femicidio. Entonces, eso evidentemente es exigir demasiado de la víctima y no hacer un estudio mucho más profundo de los casos concretos, de la situación que se juzga en ese proceso. Pero de acuerdo a lo que estoy entendiendo y comprendiéndote, entonces, Fernando, todas estas distorsiones o todos estos errores o complicaciones que puede tener el debido proceso o el proceso en sí, terminaría revictimizando pues a la mujer. El proceso penal es revictimizatorio para toda víctima por regla general. Hoy existe una norma constitucional que lo prohíbe y en teoría todas las normas de cómo se ha venido reformando el sistema judicial tienden a limitar o reducir esa revictimización. Pero el mismo hecho de volver a contar la historia de ese delito es revictimizatorio, así que hay partes en las cuales será imposible evitar la revictimización. Lo que hay que hacer es contenerla, limitarlo al mínimo posible y eso obviamente es trabajo del sistema judicial. En la realidad es que eso se sigue dando desgraciadamente en algunas ocasiones por cuanto la víctima sigue demandando del sistema de justicia una respuesta mucho más contundente, más fuerte y se ve entrabada en decisiones fiscales, por un lado, que no consideran que el hecho sea un femicidio, obviamente estamos hablando de los parientes de las víctimas, que son los que impulsan las causas, y que luego terminan siendo sancionados como asesinatos o como homicidios. Eso es un primer factor importante a analizar. Fernando Yávar, muchas gracias por estar con nosotros y habernos explicado sobre la efectividad de la aplicación de la tipificación del femicidio y de todo lo que está alrededor de la violencia de género desde la óptica judicial. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Recuerden que este es un tema que nos debe convocar a todos. El tema de violencia de género, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, es bastante preocupante. Pero el tema es, ¿qué estamos haciendo como sociedad? O sea, olvidémonos un poco del gobierno, del Estado, del legislativo. Las leyes están ahí, pueden ser perfectibles, pero pueden haber miles de leyes y escritas de una forma espectacular, unas leyes que pueden ser ejemplos desde el punto de vista de la doctrina jurídica, pero si es la sociedad la que no tomamos en cuenta todo este problema y no lo solucionamos y no tratamos de corregirlo, el tema es ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Somos realmente una sociedad violenta, intolerante, que no sabemos generar espacios de convivencia? Recordemos que el tema de violencia pasa en no solamente en el tema de género, que ya es preocupante. El Ecuador ocupa el segundo lugar de accidentes de tránsito, casualmente por la violencia vial. Entonces ya es un tema de la sociedad civil. Pensamiento crítico. Carlos Rabascal, un fuerte abrazo y excelente fin de semana.